Carlos Federico Paredes Castillo. Así es, ¿verdad? Es correcto, amigo. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Mauricio. Saludos a su audiencia. Bueno, gracias por aceptar esta invitación y también por tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Con las dificultades que hubieron para que al final concertáramos en el día y la hora. Carlos Federico Paredes Castillo es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador con una maestría en Administración Financiera, un diplomado de Innovación, Orientación al Mercado del ISEADE, la Universidad de Leipzig. ¿Dónde es esto? En Alemania. En Alemania, ok. Sí. Y bueno, hay otro listado de logros, de proyecciones profesionales que ha tenido el licenciado Carlos Federico Paredes Castillo, y que nos gustaría que él nos compartiera un poquito de ese bagaje profesional que tiene. Bueno, gracias. Sí, Mauricio, ¿vas a decir algo? Sí, yo diría de que, bueno, primero decirle al que disculpas a nuestros video auditores, porque esto, gracias a problemas de salud que tuve la semana pasada, no lo pudimos hacer, y extiendo mis disculpas a ti, Carlos Federico. Todo lo teníamos preparado. Es un placer tenerte. Yo creo que uno de los perfiles más sólidos que hemos tenido nosotros aquí en el programa, ¿verdad? Alguien que ha tenido mucha experiencia en el área económico y en las finanzas públicas, antes, durante y después de la guerra, ¿verdad? Y así es que es un placer tenerte, y bueno, sólido en el aspecto académico. Ha sido decano de la universidad, ha sido en los gobiernos, en varios gobiernos, ha sido viceministro de planificación, y bueno, ha presentado aquí en Estados Unidos. Interesante, presentó aquí antes cuando en El Salvador no se quería la guerra, ¿no? Había un sector que no quería que hubiera guerra, y se presentaron varias ponencias para que el FMLN participara en elecciones antes de abrir toda la guerra, ¿verdad? Y Carlos Federico presentó aquí en la Johns Hopkins University, presentó también sobre la reforma agraria, y bueno, tuvo la oportunidad de escucharlo el ex secretario de Estado, Alexander Haig, ¿verdad? Que le decían ¿cómo era? Seven Heads Monster, porque estaba de todas partes, ¿verdad? Pues, bienvenido, Carlos Federico, un honor tenerte, y si nos puedes extender algo más de tu experiencia, ¿verdad?, tan amplia, te lo agradeceríamos. No, pues básicamente casi toda mi vida me he dedicado al servicio público. Mi cargo reciente fue presidente del Banco Central con este gobierno. Duró lamentablemente 5 meses, ¿verdad? Cuando el presidente me pidió que saliera del gobierno, y pues lo hice inmediatamente, porque yo tenía pendiente un caso judicial que por la lentitud de la administración de justicia del país no se había podido resolver. Y entonces, pues el Banco Central es una institución demasiado seria. El presidente me había dado la confianza, lo que yo le agradecí, por supuesto, y dado que no se había podido resolver todavía ese asunto, entonces me pidió que mejor me fuese a resolverlo, ¿verdad? Y en eso he estado. Pues ya hemos hecho una conciliación y estamos esperando realmente que el juez dictamine y emita una sentencia definitiva, que yo espero que sea la de sobreseimiento definitivo, primero Dios. Antes de eso había sido director de promoción de exportaciones en Proesa. En Proesa, correcto. O sea, mi esposa es la directora ejecutiva de Coexport, Daniel, y entonces ella trabaja en el área privada de las exportaciones y yo trabajaba en el área pública. Entonces había una suerte de coordinación bastante buena. Antes de eso estuve también en CEPA como asesor de la presidencia cuando Alberto Arene fue presidente de CEPA, y fui gerente interino de concesiones del puerto de la Unión Centroamericana. Y como dice Mauricio, pues se remonta hacia atrás, ¿verdad? Director de CONACYT, director de CENTA, director de industria, jefe del Departamento de Promoción de Inversiones y Zona Franca de Comercio Exterior. En fin,
catedrático de varias universidades, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, director de AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, secretario ejecutivo de AUPRICA, que es la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica, y luego me ha tocado varias honrosas participaciones en consultorías de diferentes organismos de cooperación internacional. Así es que trabajé también con Save the Children, el capítulo de Westport en Connecticut, en Estados Unidos, y trabajé también con Fundasal, ahí fui gerente de programas, y trabajé con Fundasal como jefe del Departamento de Promoción Social. Pues no quisiera extenderme más para que tu audiencia no se canse solo de escuchar aspectos de mi carrera. Y luego he trabajado algunas veces con el sector privado, pero la mayor parte de mi vida ha sido al servicio del sector público. No, y yo estoy viendo el currículum es excelente, ¿verdad? Hay una amplia experiencia y concretamente en el área, lo económico. De veras que apreciamos que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Quiero compartirles, si me ven con el pañuelo, no crean que estoy nervioso, sino que acá donde me he venido a transmitir está haciendo bastante humedad y el aire no me llega. Bueno, ya tenemos algunos que se han conectado con nosotros y nos están saludando: la licenciada Salamanca, Alcide Fuentes, un amigo allá en San Vicente, Miriam Reyes, bueno, excelente invitado, dice. Y quiero ver más hay. Cuando abran el espacio para los que estamos en redes, yo le preguntaría, más allá de cómo la economía se verá afectada, cómo va a percibir eso la gente común, la que sobrevive con el mínimo, y hasta como funcionario, y considerará en su análisis personal que el presidente mantendrá bien a El Salvador. Bueno, esa es una pregunta que la está adelantando el estimado Alcide Fuentes para que la responda, dice, cuando abramos más el espacio de esta transmisión. O si quiere decir algo adelantado, pues el momento es suyo, licenciado. Mauricio, ¿ibas a decir algo? Yo diría que habría que darnos un panorama general para que dentro de ese panorama pueda responder a las preguntas particulares, ¿verdad? Pero que nos deje un panorama, ¿cómo ves vos la economía, específicamente con este artículo que acabamos de poner ahí, que salió en el diario de hoy? Y bueno, tu propio análisis de cómo está la cosa en el país, ¿verdad? Sería bueno escucharlo. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero, gracias, Alcides, por tu pregunta. Ya la contestaré en el marco de esta elaboración inicial que me pide Daniel y que me pide Mauricio. Mira, la economía salvadoreña normalmente ha estado en los últimos años manteniéndose de las exportaciones de bienes y de servicios que el país hace, de las remesas familiares que recibimos de nuestros hermanos, los compatriotas del exterior, y naturalmente de recursos de la cooperación internacional y de fuentes de financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, y algunas instancias de carácter más bilateral, como son relaciones directas que se tienen con gobiernos, o en el caso del banco, perdón que lo mencioné como una fuente multilateral, pero el banco realmente es Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Pero bien, también califica realmente como una fuente multilateral. Entonces, la economía salvadoreña ha estado sustentada dentro de las exportaciones, en lo fundamental, por exportaciones hacia Centroamérica y hacia el mercado de los Estados Unidos. Eventualmente, en los últimos 2-3 años, Centroamérica ha superado como destino de exportación al mercado de los Estados Unidos. No por mucho, pero por cerca de $200 millones, la exportación de bienes y servicios a la región ha sido mayor que al mercado de los Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos ha sido el mercado de destino principal, son los textiles.
los que fundamentalmente han representado la mayor demanda por parte del mercado norteamericano. Y aquí estamos hablando de camisetas, estamos hablando de ropa interior, estamos hablando, etcétera, que son producidos aquí en El Salvador, que son producidos de muy buena calidad y además por una industria textil que una vez que China, la República Popular China, ingresó a la Organización Mundial del Comercio, entonces el gran reto para el sector textilero de El Salvador era competir con una mano de obra mucho más barata como la de los amigos de la República Popular China, y que entonces iba a ser una competencia muy fuerte. Así es que la estrategia que tomaron los textileros salvadoreños fue la del paquete completo. En inglés se le dice full package. Entonces El Salvador desarrolló el clúster sintético mejor organizado de toda Centroamérica, que le permite ya no depender fundamentalmente de aquel concepto de maquila, ¿verdad? En donde nos mandaban de los Estados Unidos las partes elaboradas y aquí prácticamente complementábamos agregando algún valor agregado que significaba la costura de las mangas, la costura de las bolsas, los botones que podían llevar las camisas, por ejemplo, etcétera, sino que ahora ya se produce integralmente todo el producto. Entonces, desde la hilaza, desde el diseño hasta la hilaza, hasta la producción de la tela y posteriormente hasta llegar al producto final. Esta integración le dio un mucho mayor valor agregado a la industria salvadoreña y ha sido una medida que permitió que dada nuestra cercanía al mercado, teníamos esa mayor ventaja, ¿verdad? A China le toma un mes prácticamente trasladar sus productos desde sus fábricas en su territorio hacia el mercado de los Estados Unidos. Mayormente, por supuesto, por vía marítima. Y a nosotros pues nos toma 2-3 días, ¿verdad? Prácticamente estar ya en los anaqueles de los Estados Unidos con los productos salvadoreños. Entonces, esa ventaja de la rapidez, más la ventaja que nos dio la integración vertical que se tuvo en la elaboración de los productos, le dio pues a El Salvador esa capacidad de convertirse en antes éramos el quinto, pero después llegamos a ser el 10º proveedor de textiles del mercado americano. O sea, perdimos bastante capacidad por la presencia de China, por la presencia de Vietnam, por la presencia de otros grandes productores, ¿verdad?, que ingresaron a ese mercado, que se integraron plenamente a la Organización Mundial del Comercio y que entonces tuvieron una capacidad competitiva bastante más fuerte que desplazó parte de la demanda que El Salvador tenía. Además de eso, El Salvador siempre ha estado produciendo agroindustria, o sea, productos agrícolas que han sido procesados y en este procesamiento han sido exportados fundamentalmente hacia el área centroamericana. Tenemos mucha capacidad para la producción de Diana, por ejemplo, Bocadeli, estas empresas que producen las boquitas, ¿verdad?, que son toda una rama productiva sumamente importante porque se integran hacia atrás con el sector productivo. La gente que produce las papas, la gente que produce la diferente materia prima que estas empresas utilizan para la producción de estas boquitas, pues es una cadena, es una rama, ¿verdad?, integrada de la producción en la cual hay desde la pequeña, mediana y luego pues la integración hacia la gran empresa. También El Salvador ha sido un exquisito productor de industria química farmacéutica, o sea, el país tiene exportación de medicamentos fundamentalmente hacia los Estados Unidos, pero también hacia el área centroamericana. También El Salvador tiene una importantísima contribución en el mercado de la industria plástica en Estados Unidos, en Centroamérica. Más del 30% del mercado centroamericano de plásticos es atendido por El Salvador. Y luego también El Salvador tiene industria electrónica que ha venido desarrollándose. Recuerden ustedes que antes tuvimos a Texas Instruments, después con la situación de la guerra Texas Instruments se alejó de El Salvador, pero en los años, justamente cuando les digo que yo era el administrador de la zona franca de San Bartolo,
y era jefe del Departamento de Promoción de Inversiones con el Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior. Ahí, por cierto, conocí a Silvia, que ella trabajaba en el área de exportaciones, yo trabajaba en el área de inversiones. Logramos localizar a esta empresa ABX Ceramic Corporation, ¿verdad?, que es productora de electrónicos. Esa es una empresa que le ha dado un posicionamiento muy importante en el mercado de la electrónica El Salvador, por supuesto parte, ¿verdad?, componentes, pero forma parte también entonces de la economía salvadoreña. Y naturalmente los productos tradicionales de exportación que todos conocemos, ¿verdad?, como son el azúcar, naturalmente el café, que han sido productos históricamente que han estado ligados a la generación de divisas para el país, ¿verdad? Naturalmente todos los productos del mar que fueron muy importantes en su momento y el algodón redujeron drásticamente su participación. En el caso del algodón, porque China ingresó al mercado con precios altamente competitivos y nuestros productores no pudieron realmente sostenerse. Y en el caso de los productos del mar también ocurrió una circunstancia similar. Entonces, ahora en el caso de los productos del mar, lo que nos sostiene fuertemente es el atún, que es una exportación que se hace fundamentalmente a España, a Europa, ¿verdad?, a Italia, pero a España. Es una empresa atunera que se llama Calvo y que está instalada aquí en El Salvador, en la zona de la Unión, que es altísima generadora de empleo. Y naturalmente también recordemos que El Salvador pues es un productor también orientado a satisfacer a nuestro mercado en los Estados Unidos, lo que se denomina el mercado doméstico nuestro, por los sentimientos, por lo afectivo, ¿verdad? La gente nuestra quiere comer... Nostálgico, correcto, ese es el término que andaba buscando. Gracias, Mauricio. Y ahí tenemos los quesos, y tenemos los lácteos, y ahí tenemos el pan dulce, por ejemplo, la semita, ¿verdad?, que están las pupusas, como decíamos, en fin. El loroco es uno de los... Correcto. Entonces, hay una serie de productos que... Sí, perdón, te escucho, Daniel. Yo ahí tenía una inquietud y no quiero dejarlo seguir sin que me la resuelva. Claro. Nosotros entramos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y República Dominicana en 2012, creo, ¿verdad? 13, más o menos por ahí. ¿Qué tanto subieron las exportaciones de El Salvador hacia los Estados Unidos, concretamente, a partir de la firma de ese tratado? Y en el mismo caso, ¿qué tanto subieron las importaciones? O sea, beneficios, ventajas que se dieron, desventajas, ¿en qué situación quedamos? Ya que está hablando usted de las exportaciones hacia los Estados Unidos. Excelente pregunta, Daniel. Mira, el Tratado de Libre Comercio deriva de la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? O sea, ahí están los principios que rigen todos los tratados bilaterales de libre comercio que se firman en el mundo. Y el tratado es entre El Salvador y Estados Unidos, que fue realmente negociado como un tratado regional con todos los países de Centroamérica, pero que al final fue firmado por cada uno de los estados centroamericanos. Y por lo tanto debemos de hablar no de un tratado como el que firmó Centroamérica con la Unión Europea, que sí fue realmente negociado a escala regional. Con Estados Unidos es un tratado bilateral. Mira, el comportamiento de las exportaciones del país hacia los Estados Unidos creció exponencialmente. No cabe ni la menor duda que si nosotros nos hubiéramos quedado fuera de la firma del tratado y los demás países de Centroamérica lo firmaban, Daniel, hubiéramos tenido realmente una situación bastante compleja. ¿Por qué razón? Porque al firmar el Tratado de Libre Comercio hay una serie de preferencias arancelarias que le permiten a los productores nacionales ingresar al mercado de los Estados Unidos sin el pago de aranceles.
Si nosotros no hubiéramos firmado el Tratado de Libre Comercio, y sí lo hizo Guatemala, y sí lo hacía Costa Rica, y sí lo hacía Honduras y Nicaragua, entonces estos países iban a tener la capacidad para introducir sus productos al mercado norteamericano sin el pago de aranceles, y El Salvador, que si hubiera quedado afuera, si se hubiera tomado esa decisión, hubiese tenido que entrar al mercado de los Estados Unidos pagando los aranceles y no hubiéramos sido competitivos. Pero tú tienes también un elemento fundamental en tu pregunta, y es una pregunta extraordinariamente importante. Dicen que a una buena pregunta ya lleva el 50% de la respuesta, ¿verdad? Esta tiene componentes valorativos en el sentido positivo, como lo que ya te dije. Ha habido generación de empleo, ha habido transferencia de tecnología, ha habido inversión en El Salvador de empresas de los Estados Unidos que se vinieron a localizar aquí justamente para aprovechar ese incentivo de preferencia arancelaria. Aquí hay empresas que si nosotros por alguna razón denunciamos el tratado con Estados Unidos y pierden la capacidad de ingresar al mercado norteamericano sin el pago de aranceles, se van mañana del país. Inmediatamente se ubican en otro país a donde esas ventajas y esos incentivos los tengan. Entonces, desde esa perspectiva, el crecimiento de las exportaciones de El Salvador ha sido exponencial hacia los Estados Unidos a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. El año pasado las exportaciones llegaron alrededor de 5.900 millones de dólares. De esos 5.900 millones de dólares, más de 2.300 millones de dólares van al mercado de la Unión Americana. Y déjame decirte entonces que sí, que el Tratado de Libre Comercio realmente permitió que muchas empresas norteamericanas y de otras latitudes se instalaran aquí en El Salvador para poder exportar a los Estados Unidos gozando de esas preferencias arancelarias. Pero tú decías algo que es fundamental. ¿Cuál es la relación, decías, Daniel, entre la exportación y la importación? Bueno, pues prácticamente por cada dólar que El Salvador exporta, necesita importar $2, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos una alta vulnerabilidad y una alta dependencia de la importación de maquinaria, de equipos, de insumos intermedios, etcétera, sin los cuales no podríamos elaborar los productos que se exportan, ¿verdad? Así es que la balanza comercial del país creció también significativamente. Si El Salvador exporta 5.900 millones de dólares, El Salvador importa más de 11.000 millones de dólares. En materia, mejor dicho, en equipo, en maquinaria. En maquinaria. Algunas materias primas para poder producir. Es correcto, amigo. Así es. El Salvador es absolutamente dependiente del exterior para efectos de poder elaborar los productos de la oferta exportable nuestra, sobre todo los industriales, ¿verdad? Los productos manufacturados. Porque los productos agrícolas, pues aquí nosotros tenemos la capacidad prácticamente, bueno, hay que importar siempre algunos insumos como fungicidas, insecticidas, pesticidas, etcétera, cuando estos no se producen aquí en el país, ¿verdad? Los fertilizantes, pues ya hay plantas de fertilizantes, Fertica, etcétera, que producen, pero también ellos tienen que importar una serie de insumos para hacer las mezclas físicas de esos fertilizantes. O sea, somos un país altamente vulnerable respecto al comercio exterior, así como somos un país altamente vulnerable por las remesas y como somos un país altamente vulnerable por la situación del turismo, ¿verdad? Y obviamente estos tres temas han sido tocados y golpeados muy fuerte en el marco del COVID. Ya, gracias por ese marco que nos has dado de funcionamiento de la economía salvadoreña. En este momento que pasamos estas cuarentenas y la amenaza del COVID y el impacto en sí del COVID, ¿cómo crees que está la salud de la economía para abrir y para que, o sea, y para sobrevivir sin abrir y para abrir y sobrevivir? Híjole, ese es un dilema mundial, ¿verdad? Justamente. Ah, sí, por supuesto. Es un dilema mundial. Fíjate que ayer estábamos conversando con unos compañeros míos de Guatemala. Yo soy bachiller de La Salle en Guatemala. Y tengo compañeros de
de Guatemala con los cuales nos comunicamos cada 15 días y siempre comparamos nuestra situación, ¿verdad? Guatemala es un país que tiene 16 millones de habitantes y que naturalmente tiene la política monetaria y fiscal, diría yo, más conservadora, pero también más eficiente y eficaz de toda la región, ¿verdad? Guatemala es el país que tiene el mayor nivel de deuda externa de toda Centroamérica. O sea, la deuda de Guatemala en relación al PIB es escasamente superior a un poquito menos del 40% en relación al Producto Interno Bruto. La nuestra, antes del COVID, ya estaba en niveles arriba del 70-75%, y ahora con el COVID superará niveles del 90%. Guatemala no llegará a superar ni siquiera con el COVID el 50% de deuda en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, les preguntábamos a ellos, ¿cómo siguen ustedes? ¿Cuáles son las políticas en relación a la apertura de la economía? Justamente la pregunta que hace Mauricio. Y ellos nos dicen, aquí la apertura de la economía no hay problema porque nunca ha estado cerrada. O sea, siempre hemos estado trabajando con restricciones porque hay toque de queda a partir de las 4 de la tarde, pero hasta antes del toque de queda todos los sectores de la economía del país han estado trabajando. Y Guatemala nos ha estado quitando mercado a nosotros. No solo Guatemala, Nicaragua, ¿verdad?, que tampoco ha cerrado. Honduras cerró bastante similar a El Salvador, pero Guatemala y Nicaragua no. Y Costa Rica también mantuvo sus sectores económicos funcionando. Entonces, nosotros hemos estado perdiendo importantes mercados internacionales que nuestros países vecinos no han estado comiendo el mandado. Pero fíjate vos, ¿cuáles son las consecuencias en materia de salud? Guatemala está teniendo 33 personas fallecidas diariamente. O sea que Guatemala está teniendo en un mes 1,000 fallecidos por mes. O sea que el contagio que existe en Guatemala a partir de que la cuarentena de ellos nunca fue una cuarentena tan aplicada y tan integral, llamémosle así, como la que tuvo El Salvador, por ejemplo, ha producido que los contagios con los hermanos guatemaltecos sean extraordinariamente fuertes. O sea, son 400 personas que entran a la lista de contagiados diariamente y se mueren entre 30 y 35 personas diarias. Ayer murieron 33 personas en Guatemala producto del COVID. Entonces, aquí en El Salvador, el sector empresarial ha estado naturalmente diciéndole al gobierno, mire, usted quiere evitar que la salud vaya a cuidados intensivos y nos parece que está muy bien, pero usted no ha balanceado la economía y lo que va a pasar es que la economía se va a cuidados intensivos y lo que estamos teniendo ahora es una situación en la que muchas empresas del país están quebrando. Estamos hablando de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas que han adoptado la estrategia de la bancarrota, como ustedes lo han visto en Estados Unidos, ¿verdad? Grandísimas empresas norteamericanas se han tenido que acoger a la ley de bancarrota para poder hacer reestructuraciones de deuda. Aquí en El Salvador también las empresas, aunque no tenemos una ley que aplique similar a la de Estados Unidos con respecto a la bancarrota, las empresas la ocupan para suspender los contratos con los trabajadores, porque no pueden mantener el pago de los salarios y el pago de las prestaciones de los trabajadores si no existe ingresos por parte de ellos, porque no hay ventas, porque los sectores están cerrados. Aquí, Mauricio, vinculado con tu pregunta, lo que hay son una fase cero, que fueron los sectores productores de alimentos, los sectores productores de medicinas, los sectores productores servicios financieros como los bancos, los supermercados que vendían pues los productos de necesidad básica para la población, las gasolineras, ¿verdad?, que tenían que vender gasolina, y a partir de ahí, digamos que esos sectores han sido, y los sectores, muchos sectores en línea también, que han estado ofreciendo también su tecnología. Estos diría que son sectores ganadores en la fase cero, ¿verdad?, que fueron los sectores que fueron autorizados para seguir trabajando en el contexto de la pandemia. Pero luego todos los demás sectores de la economía vinculados a la manufactura,
¿verdad? Vinculados al plástico, como les decía, etcétera, ¿verdad? Estos son sectores perdedores en toda esta etapa. Ahora, hace recién 3-4 semanas, hubo una reunión del sector privado con el gobierno y llegaron a un acuerdo de una reapertura de la economía en 5 fases. La primera fase ya comenzó y la primera fase lo que hacía era agregarle a la fase 0, que son todos estos sectores que ya mencioné antes, los productores de farmacéuticos, los productores de todos los productos de limpieza, ¿verdad? Porque ahora la limpieza es una cuestión fundamental, el gel, el jabón, el alcohol, etcétera. Todo eso son empresas que han estado haciendo realmente utilidades de manera extraordinaria. La industria farmacéutica saca un medicamento, la aspirina, por ejemplo, la aspirina se termina en un día, o sea, proveen inmediatamente al mercado y en un día la aspirina se terminó por la alta demanda que tiene. Y otros medicamentos que están vinculados a los protocolos para combatir COVID se agotan, pero de una manera impresionante, a una velocidad impresionante, y no se pueden reponer de la misma manera porque muchos de estos productos también son elaborados a partir de insumos importados, y aquí lo que se hacen son las mezclas físicas, ¿verdad? Entonces se tarda un poco más de tiempo en proveer de nuevo al mercado de parte de estos productos. Entonces el presidente tomó la decisión de que la segunda fase, que es a donde vendría la industria del plástico, la industria del calzado, que entraría el transporte colectivo, etcétera, que se difiriera su apertura 21 días más, porque habíamos tenido un incremento muy fuerte en los contagios. Toda Centroamérica ya se encuentra en la fase 4, Mauricio. Fase 4 significa que ya es el contagio comunitario, que tú puedes adquirir el virus en cualquier parte. No necesariamente lo vas a adquirir porque estuviste con una persona contagiada. No, en cualquier parte, tocas una superficie que haya quedado contagiada por el virus, entraste tus zapatos a tu casa y llevaste el virus a tu casa, etcétera. O sea, hay una manera incontrolable ahora para que el virus se pueda desarrollar. Y eso ya está pasando incluso en Costa Rica, maestros. En Costa Rica acaban de retroceder un poco la entrada de la siguiente fase. El Salvador lo movió 2 semanas. Ahora, lo que hay, y no vamos a entrar al tema político, pero conociendo el comportamiento de la administración Bukele, lo que hay en esa propuesta de 15 días, y ese es uno de los argumentos de muchos empresarios, es que lo va a retardar otros 15 días y otros 15 días, y el problema es que la pandemia viene llegando. Esta pandemia no se va a estar 15 días más, ni un mes más, ni 6 meses más, pero no quisiera entrar en ese tema. Sobre lo que usted estaba hablando, quería comentar. Dice en una nota periodística que el IS reportó, y esto estamos hablando hasta los primeros meses del año, de enero a abril, 61.670 empleos perdidos. Estamos hablando de prepandemia, ya se estaban perdiendo empleos, y la pandemia viene a acelerar esto, y sobre todo con algunos aciertos o desaciertos de las políticas públicas, pero estos son los números que nos sirven de parámetro, porque el IS es quizás de las fuentes más que podemos decir, más a la mano para contar si estamos ganando o estamos perdiendo, ¿verdad?, en términos de empleo y en crecimiento económico. El panorama que se avecina es bastante desalentador. O sea, si se mantiene la fase 0, se vuelve a la fase 0 o se retrasa la reapertura de la economía, estamos corriendo el peligro de aniquilar prácticamente muchas de las industrias y muchos de los empleos. Entonces, ¿cómo balancear eso? Es excelente. Mira, no estamos regresando de la fase 1 a la fase 0. La fase 1, el presidente la admitió que se quedara, o sea que todo lo que es la maquila y los textiles se suman a lo de la fase 0 y se mantiene, pero pasar a la fase 2, que incluía el calzado y el plástico, etcétera, ¿verdad? Las imprentas, el papel y el cartón,
algunos servicios de los centros comerciales que iban a comenzar también a abrirse, etcétera, el transporte colectivo, insisto, todo esto ha sido postergado por 21 días más. Y es posible lo que tú estás diciendo, porque incluso esa mesa acordó que iban a darle un seguimiento, iban a construir un observatorio para irle dando seguimiento a cómo evolucionaba el virus, y a partir de ahí iban a ver si se cumplían exactamente las fechas que se habían acordado. Las fechas prácticamente es que se habían acordado, reabrían la economía completamente en agosto, ¿verdad? Y durante el mes de julio y durante el mes de agosto habían distintos sectores que se iban incorporando a la fase 3, a la fase 4 y posteriormente a la última fase, que era la fase quinta. Entonces aquí se están dando exactamente las mismas situaciones de presión que se han dado en toda Centroamérica. O sea, en Guatemala el sector privado, el CACIF, tiene mucho poder, mucha fuerza y mucha influencia sobre el gobierno. Aquí realmente el sector privado no tiene esa fuerza. La NEP más bien ha sido debilitada a partir del desconocimiento que el presidente de la República hizo de Javier Simán, que es el presidente de la NEP, y ese desconocimiento de alguna forma ha minado la capacidad que tiene la gremial como para poder mantenerse como una gremial de alta representatividad, como lo ha sido normalmente en el pasado. Entonces, digamos que el sector empresarial está en una situación bastante desventajosa porque no tiene una instancia empresarial, a excepción de subgremios, porque las gremiales como COECPOR, como la ASI, como la Cámara de Comercio, como la Cámara Americana de Comercio, etcétera, son gremiales que mantienen poder naturalmente y tienen una capacidad como para ejercer presión, pero la Asociación Nacional de la Empresa Privada es la que agrupa a todas ellas, ¿verdad? Entonces, en tanto que entidad que agrupa a todo el sector privado, han perdido un tanto de presencia y de presión y de representatividad frente a lo que es la actividad gubernamental. Así es que desde esa perspectiva diría yo que sí es posible, Mauricio y Daniel, que las percepciones que pueda tener el Ministerio de Salud se puedan imponer y que vengan nuevos periodos en donde se vuelva a diferir la apertura económica. Y eso, como tú dices, nos llevaría a situaciones muy complicadas por la creciente pérdida de empleo que está teniendo la economía del país y que tú muy bien la has manejado con las estadísticas del Seguro Social. Durante la administración Funes, el Ministerio de Medio Ambiente se hizo un estudio sobre la caña de azúcar, y se decía de que el 49% de la producción se iba para el exterior, y bueno, que bastante del territorio salvadoreño se ocupaba, del agro salvadoreño se ocupaba para producción de caña de azúcar, que además de los productos que se venden, se ocupaba en la producción de metano, ¿verdad? Entonces ahora que el precio del barril de petróleo y por supuesto sus productos ha bajado, que llegó a valer hasta menos 13, ¿verdad? Yo que no soy economista pienso que eso es que le van a dar $13 a cada quien que se lleva un barril para su casa, ¿verdad? Es una explicación. Pero El Salvador ahora, ¿qué posibilidad y qué apertura tiene este gobierno para redirigir esa agroexportación a una producción autosuficiente de alimentos? Porque yo me doy cuenta que El Salvador, por ejemplo, para darte un ejemplo, consume plátano diariamente. Yo salgo cuando estoy allá salgo y siento el olor a plátano frito, pero yo no veo platanares en El Salvador. Así es que yo creo que esos plátanos vienen o bien de Guatemala, de Quetzaltenango, o bien de Nicaragua o de otros países. Pero ¿qué capacidad tiene El Salvador de ser tan ágil y cambiar esa producción de caña de azúcar hacia productos de consumo nacional? Mira, entiendo tu punto. El Salvador tiene mucha tierra todavía ociosa, Mauricio. Cuando yo era director del CENTA, te estoy hablando en el primer año
en el último año de Calderón Sol y cuando comenzaba el gobierno de Francisco Flores, me tocó estar como director del CENTA. En ese momento nosotros hablábamos de 450,000 manzanas ociosas en El Salvador. Y déjame decirte que no ha cambiado mucho la situación. Eso significa que hay una enorme capacidad para renegociar con las cooperativas de la primera etapa de la reforma agraria, que ellos puedan ser capitalizados en una buena parte y que puedan volver a ser sujetos de crédito de la banca y que puedan ellos vender una porción de su tierra al sector privado o puedan hacerse a socios público-privados, a donde el sector privado coinvierta con ellos. Porque ahora sí no podemos darnos el lujo en este país de tener tanta capacidad ociosa de tierra en El Salvador. Entonces, antes de tocar sectores productivos como la caña de azúcar, que es el sector que te está manejando ahorita, probablemente la mayor generación de empleo en El Salvador. Y además, las exportaciones que se están haciendo a Corea del Sur, después de la firma del Tratado de Libre Comercio con ellos, y las exportaciones que se han estado haciendo a la República Popular China, son impresionantes. Estamos hablando de que en un buque se van 50,000 toneladas de caña de azúcar. Esto representa una capacidad de generación de empleo y toda la escala de la cadena de valor, ¿verdad? Que significa la producción del azúcar, la utilización de los insecticidas, fungicidas, pesticidas, etcétera, la utilización de créditos respecto del sistema financiero, el transporte que dan los transportistas para el transporte de la caña, después el proceso de industrialización en la refinería, aunque una buena parte de este azúcar es exportada cruda. Entonces, creo yo que todavía hay margen para que sigamos con el azúcar sin perder esas divisas tan importantes para el país y esos mercados que nos ha costado tanto abrirlos, y aprovechar esa otra tierra que está ociosa, Mauricio, para la producción, como tú muy bien dices, de las frutas, de las verduras, que El Salvador antes era autosuficiente. Aquí llegamos a cometer el error de señalar que El Salvador no tenía ventaja competitiva para competir contra Guatemala, ni contra Honduras, ni contra Nicaragua, porque las extensiones de ellos eran muchísimo mayores que las de El Salvador y por lo tanto su agricultura era extensiva y la nuestra tenía que ser intensiva. Y al ser intensiva la nuestra, los costos eran más altos. Por ejemplo, la ganadería extensiva en grandes territorios de potrero que tienen las superficies de Guatemala y de Nicaragua y de Honduras, frente a una ganadería intensiva en corral que El Salvador tenía que tener porque no tiene tierra. Entonces, al tenerla intensiva, tenía que estarle dando forraje y tenía que estarle dando un tratamiento especial al ganado que le incrementaba sus costos, y por lo tanto la carne de El Salvador era más cara que si la traíamos de fuera, ¿verdad? Entonces, sí creo yo que ahorita se le está dando una importancia muy grande. Ahora que he venido por la carretera, me vine por Sonsonate, les quiero recordar las bellezas panorámicas de esa carretera, pasando por el volcán de Izalco y por el Cerro Verde, y ustedes ven, pero absolutamente la caña de azúcar en pleno crecimiento, ven los maizales en pleno crecimiento. Vamos a tener realmente una producción récord, creo yo, si es que no continúan lluvias que sigan dañando la agricultura, porque las lluvias que tuvimos realmente tuvieron un impacto bastante fuerte, ¿verdad?, en recién siembras de cereal. Afortunadamente el frijol se siembra hasta más tarde, pero maíz que fue sembrado, se perdieron grandes extensiones. Claro que ya se está resembrando de nuevo y yo creo que vamos a tener muy buenas cosechas en ese sentido. Pero sí, hay una política del gobierno en estos momentos de darle prioridad, Mauricio, a la soberanía alimentaria. Entonces yo creo que este va a ser una de las grandes herencias que nos va a dejar el COVID, ¿verdad? Que vamos a regresar nuevamente a la tierra, hermano. Tengo algunas preguntas y comentarios de los que están conectados y quiero entrar ahí porque hemos avanzado más de 40 minutos y pues hay que ver cuáles son las inquietudes. Claro.
Claro que sí. Lo que decía Alcides primero, ¿cómo va a percibir la gente común, los que sobreviven con el mínimo, hasta como funcionarios y considerado en el análisis personal que el presidente mantendrá bien a El Salvador? Y más allá de cómo la economía se verá afectada. No sé si quiere decir algo. Sí. Vamos a tratar de dar respuestas breves para ver si sí, cubrimos ok, la mayor perfecto. parte de preguntas. Ok, yo en esto nada más le quiero decir a Alcides que en este momento la Asamblea Legislativa ha aprobado la propuesta del gobierno de la creación de un fondo, de un fideicomiso que tiene 3 fondos, y 2 de esos fondos, uno va para aportar a micro y pequeñas empresas 2 meses para pagar el salario a sus trabajadores, y este es un dinero no retornable. Esa plata no tienen que pagarla a estas empresas, de nuevo, al gobierno. Y luego un tercer fondo que tiene que ver con $100 millones que van para el sector informal. Estos sí tienen que ser pagados de regreso naturalmente, pero serán a tasas especiales para entrega al sector informal de la economía. Y luego hay $350 millones que irán a tasas de interés del 3%, pero irán solamente a empresas que tengan créditos A y B, porque no se trata de que quiebren empresas. Ahora, el ciudadano común normalmente es parte. En el agro, pues son personas que trabajan en los cultivos de agroexportación o en los cultivos de la producción de cereales, ¿verdad? En tanto que nosotros tengamos una mayor capacidad ahora para producir productos, en esa medida habrá mayor empleo para estos sectores. Pero no cabe duda que el sector informal, que es más del 75-80% de la economía del país, es el que será más golpeado, ¿verdad? Ajá. Bueno, dice Bartolomé Pérez, por casualidad no le pidieron que regresara el Colón al país para que ya dejen de hacer esto como movimiento político. Bueno, entiendo que usted sirvió una buena parte también en la administración Sánchez Serén. ¿Cómo quedamos con esto del Colón? Del mismo Salvador Arias ha sido una propuesta, al final ya nadie está hablando del retorno del Colón. ¿Conviene o no conviene así en términos concretos? Mira, yo les diría lo siguiente. Si alguien me pidió que se regresara al Colón, ustedes, no les voy a decir quién, ¿verdad? Pero les voy a decir que de donde más me venían a mí observaciones respecto a que nosotros deberíamos de regresar al Colón, era de representantes del cuerpo diplomático en el país. Fíjense ustedes qué interesante. De donde más me venían observaciones de que nosotros habíamos cometido un error al haber dado ese paso, era de sectores del cuerpo diplomático. Por supuesto, en reuniones privadas muy respetuosas en donde discutíamos sobre la conveniencia. Los sectores privados en ningún momento han estado solicitando que se regrese al Colón, y la comunidad de salvadoreños en los Estados Unidos, que ya está acostumbrada a hacer todas sus transacciones en dólares, y que las comisiones que pagan ahora son menores que las comisiones que pagaban antes cuando estaba el Colón por mandar sus remesas, pues tampoco les ha parecido que regresemos a la situación del Colón. Solo podríamos regresar al Colón, a mi juicio, amigos de la audiencia, si el nivel de las remesas, el nivel de las exportaciones se nos desploman, porque lo que mantiene la masa monetaria de dólares del país son las remesas que ustedes mandan de los Estados Unidos y son las exportaciones que se generan del país de bienes y servicios. Si eso se desploma, no tendríamos capacidad para tener las divisas necesarias en dólares para sostener una masa monetaria en dólares, porque el Banco Central no puede emitir dólares, ¿verdad? Ahí necesariamente tendríamos que regresar al Colón. Básicamente seguimos con el dólar. Es correcto. Ok, dice, vamos a ver, Aquiles Magaña está saludando, no sé si lo conocen. Claro, amigo personal, un abrazo, Aquiles. Un excelente trabajador en Comigrantes y estuvo 30 años en Estados Unidos viviendo allá. Sí, lo tuvimos en un programa hace poco. Carla Patricia Ramos dice, mucha materia prima viene de Nicaragua, ¿cierto? Excelente lo que dice Carla Patricia. La carne, por ejemplo. O sea, una buena parte de la carne que El Salvador consume la importa de Nicaragua.
Y El Salvador, fíjense ustedes que es conocido en toda Centroamérica como el mayor comprador. La tiendona, por ejemplo, en El Salvador es el mercado que define los precios de referencia a escala regional, porque El Salvador ha sido el que le ha comprado a Guatemala verduras, frutas, le ha comprado a Honduras verduras, frutas, le ha comprado lácteos y le ha comprado carne a Nicaragua. Y muchos inversionistas salvadoreños se han ido a invertir. Por ejemplo, la gente de lactosa, que ahora se llama Lactosal, los que producen los yogur Yes, ellos se fueron a Nicaragua a colocar una fábrica. Atienden el mercado de Nicaragua, atienden otros mercados del área centroamericana, pero también nos mandan productos para acá, para El Salvador, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente tenemos una interdependencia con Centroamérica muy importante. Bueno, vamos a seguir aquí, dice Carlos, Alcides Cuentos otra vez, pero estamos hablando de macro, de economía macro, en eso que ha mencionado, no compite el pequeño productor. Es un excelente punto el del amigo. La economía macro es fundamental para el sector informal de la economía también y para el pequeño productor, porque la economía macro básicamente lo que intenta es mantener los grandes indicadores de la economía del país sanos, que por ejemplo la balanza comercial del país no sea tan deficitaria, que por ejemplo los ingresos no sean tan por debajo de los egresos, que por ejemplo podamos mantener nosotros un nivel de empleo favorable para el comportamiento de la economía, que mantengamos la inversión extranjera viniendo al país para que pueda generar empleo. Todo eso hace que la economía del sector informal, que la economía del pequeño, que la economía del que se dedica al emprendimiento empresarial propio, ¿verdad? Sea más estable, las tasas de interés de los bancos lleguen a costos más adecuados, incluso los niveles de usura se puedan controlar mejor. Pero bueno, él tiene un punto que es el punto fundamental que se ha estado discutiendo a lo largo de los años. Bueno, ¿cómo es posible que se hable de que la inflación en El Salvador es casi del 0% si todos los meses tenemos que sacar más dinero para comprar los productos de la canasta básica? Esa es una pregunta que no ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de los funcionarios. No la hemos podido dar de una manera adecuada ni en los gobiernos en los que yo he estado con el FMLN, ni en este gobierno, ni en los gobiernos de Arena, ni en los gobiernos anteriores. Siempre hay una diferencia muy grande y yo pienso que el problema fundamental está en cómo se calcula la canasta básica y cuáles son los productos que van a la canasta básica, porque ahí es donde se compara realmente los precios. Y entonces, y ahí es donde tú dices si los precios del mes de marzo con respecto a los precios del mes de marzo del año pasado se mantienen iguales o no, o si a diciembre de cada año hay inflación o no porque los precios hayan subido o no. Entonces, normalmente la manera como se calcula la canasta básica no comprende todas las necesidades que tiene la población y no se compara con el nivel de ingreso real que tiene la población. Y entonces no se ve el gran déficit que hay respecto a las necesidades fundamentales. Si nada más contemplamos en la canasta básica los cereales, por ejemplo, que no es así, ¿verdad? Hay bastantes más productos en la canasta básica. Pero hoy yo te preguntaría a ti, ¿y el celular no es parte de la canasta básica? Ahora sí. ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Y ahora pregunto yo, ¿y el Internet no es ahora parte de la canasta básica? Los amigos que están en los Estados Unidos y que se comunican con sus familias a través del Internet. Bueno, en el celular va el Internet, ¿verdad? Pero podés comprar celular sin comunicación de redes y si eso lo tenés, pues el servicio que te da es mucho menor para las necesidades que te puede ofrecer. Entonces yo sí siento que ahí tenemos que hacer una revisión para que realmente le podamos dar una mayor satisfacción a esa inquietud del salvadoreño. ¿Qué va a pasar si nos toca producir la verdura? Si nos toca producir la fruta. Tengan por seguro que los precios van a subir. ¿Vamos a ser autosuficientes alimentariamente? Sí. ¿No vamos a tener que traer los productos de Guatemala, ni de Honduras, ni de Nicaragua? Sí.
pero los vamos a pagar a un costo más alto, porque producirlos aquí es más caro, va a ser más caro, por este concepto que les decía de la intensidad tecnológica que tendremos que utilizar para la producción nosotros de esos productos acá. Por eso es que en los gobiernos anteriores se dijo, dejemos que los productos de la canasta básica se produzcan afuera y nosotros hagamos manufactura, produzcamos manufactura, exportemos manufactura y compremos lo que necesitemos del exterior porque nos lo van a mandar a precios más bajos. Es producir la carne aquí, producir el maíz aquí a esas escalas, producir el frijol, producir las verduras, producir las frutas, ¿verdad? Va a salir el producto más caro y eso tengámoslo nosotros muy en mente, porque no fue casualidad que se dijera traigamos las cosas de fuera, ¿verdad? Eran más baratas traer las cosas de fuera para el consumidor nuestro y tenían mejor calidad. Sí, bueno, José Méndez dice decano, Facultad de Ciencias Económicas, 1995. Entiendo que la Universidad de El Salvador. Saludos. Correcto, qué bueno, gracias. Ya recuerdo, gracias. Saludos desde Calvary, Alberta, dice Xochitl Miguel. Excelente, gracias. Y hay un pedido de Carla Patricia Ramos, ese exponencial crecimiento de exportaciones me gustaría verlo estadísticamente. Algunos gráficos nos pueden servir, ¿verdad? Lástima que no tenemos ahorita la capacidad de buscarlos y de ponerlos, pero... Yo no sé si esto lo pueden ver, ¿se puede leer esto? Un poco difícil, pero si me lo... Pero yo lo puedo leer si me permiten rápidamente. Ok. Mire, las exportaciones a precio FOB, ¿verdad? Free on board, tradicionales de café, azúcar y camarón. Para el 2020, de enero a mayo de este año, el café logró exportar 69 millones de dólares, el azúcar 125.65 millones de dólares. Esto, comparado al 2019, registra una disminución importante. No, perdón, un incremento, porque en el 2019 exportamos 167.71 de estos tradicionales y ahora en el 2020 hemos exportado a mayo 194. O sea que hay una diferencia importante de alrededor de 27.13 millones de dólares más. En el caso de los productos no tradicionales, o sea, los tradicionales son café, azúcar, algodón, etc. Los no tradicionales son todo lo demás, ¿verdad? Los productos industriales, los productos nostálgicos, los productos, los químicos farmacéuticos, el calzado, los productos alimenticios, procesados, todo lo demás. A Centroamérica le exportamos a mayo 821.64 millones de dólares y fuera de Centroamérica exportamos 612.09. Aquí observen ustedes que sí hay una circunstancia de disminución muy importante, porque en el 2019 le habíamos exportado no tradicionales a mayo 1.846.55 millones y ahora a mayo del 2020 hemos exportado solo 1.433.73 millones, o sea que hay una diferencia de 412 millones menos de exportación de no tradicionales. Y en la maquila tenemos 202 millones menos, porque ahora a mayo exportamos 274.35 millones de dólares y en el 2019 habíamos exportado 476.58 millones de dólares. O sea, vean ustedes que hay un comportamiento bastante importante de disminución en el volumen de las exportaciones. De hecho, las exportaciones han disminuido en un 23-24% entre enero y mayo de este año. Y se espera que haya una disminución bastante significativa que pueda llegar casi al 30 a 35% a finales del año, ¿verdad? ¿Entendí mal o Centroamérica o nuestro mayor exportador es Centroamérica y no Estados Unidos? ¿O solo en ciertas áreas? No, entendiste muy bien.
La exportación a Centroamérica ha sido de 821 millones y fuera de Centroamérica 612 millones. Ahí naturalmente está el mercado de los Estados Unidos, entre enero y mayo, ¿verdad? Entonces, si lo ves por país, Daniel, a Estados Unidos, de enero a mayo, exportamos 665 millones 207 mil dólares, ¿verdad? Cuando en el año anterior exportamos 1.028 millones, o sea que hemos bajado 363 millones en la exportación a Estados Unidos entre enero y mayo. Y a Centroamérica, Guatemala 313 millones, Honduras 281, Nicaragua 147, Costa Rica 99. Si tú sumas esos cuatro, te salen alrededor de 700 y pico de millones de dólares, ¿verdad? Casi 800 millones de exportación al área centroamericana. Okay. Oíme. Interesante, ¿verdad? Sí, Mauricio. Pasando a otra página aquí, para no dejar de... Las compañías de transporte, turismo y de hospitalidad, hotelería más que todo, ha sido la más impactada en este momento. Y me recuerdo, tú todavía estabas en funciones cuando el presidente expresó apostarle al turismo. Hablaba de Surf City y todo eso, ¿verdad? Y esta semana salió en el World Politics Report, salió que Uber y Airbnb, que son las menos afectadas en materia de transporte y hospitalidad, ¿verdad? Uber bajó 80% de sus negocios y desempleó 6.700 empleados, pero de su gerencia. No estamos hablando de los motoristas. Los motoristas es todavía mucho más exagerado. Airbnb se vinieron abajo todas las reservaciones que se habían hecho para esta época y para el verano de aquí del norte, se habían cancelado en masa, ¿verdad? Perdió 1.900 empleados, que estamos hablando de empleados administrativos, ¿verdad? No las personas que prestan, que comparten su casa, su apartamento o su propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este golpe de este rubro puede afectar los planes de la administración Bukele para modernizar o para mejorar la economía? Mira, Mauricio, es que los planes de la administración Bukele ya fueron afectados dramáticamente. O sea, todo el planteamiento que tenía el presidente cuando aprobó el presupuesto, la Asamblea Legislativa, en noviembre, diciembre del 2019 para el 2020, que se acuerdan ustedes que fue una aprobación de 6.260 y pico de millones de dólares de gasto, traía una serie de apuestas estratégicas, ¿verdad? Y dentro de esas apuestas estratégicas traía una inversión de alrededor de 1.240 millones por parte del sector público. Para comenzar, el ministro de Hacienda suspendió completamente la inversión pública e inmediatamente comenzó a golpear tremendamente lo del COVID. Y ahora están haciendo un esfuerzo de reingeniería para determinar esos recursos que iban a ser invertidos, en qué van a ser invertidos ahora, cuáles van a ser las nuevas prioridades, cuál es la nueva apuesta estratégica, porque en aquel momento pues habían 100 millones de dólares más para la Universidad de El Salvador, se había eliminado la partida secreta, ustedes se recordarán, había una aprobación importante para la educación y para la salud, en fin, había algunas apuestas estratégicas por parte del gobierno, pero también, ojo, había una significativa intención de inversión por parte del sector privado. Y las proyecciones que hacíamos en Banco Central en ese momento, que tu servidor era presidente del banco, era que para crecer 1% del PIB cada año de los 5 años del gobierno del presidente Bukele, se iba a tener que invertir alrededor de 450 millones de dólares al año en promedio
en la economía en los 5 años. Esto significaba que el primer año la inversión iba a ser de más de 1.000 millones, el segundo año iban a ser como 800 millones, el tercer año como 700, el cuarto como 500 o 400 y al final terminaba como con 50 o 100 millones de dólares el quinto año. Todo eso en la situación de conflictividad política que tiene ahora el gobierno con el sector privado, después de haber estado en una luna de miel completa, es algo que va a ser muy complicado que se vuelva a reactivar. La confianza en el presidente por parte del sector empresarial va a ser algo muy difícil que se pueda volver a levantar a los niveles de luna de miel que estábamos cuando tu servidor estaba de presidente del banco. En ese momento logramos una colocación de 1.097 millones de dólares a una tasa de interés del 7.125. Ahora se acaba de colocar otros 1.000 y pico de millones de dólares, pero pagando la mayor tasa de interés que ha pagado cualquier país que ha negociado bonos. Más de 9.25% es la tasa a 32 años plazo. Entonces, la perspectiva de riesgo de parte de los mercados financieros para El Salvador, sobre todo considerando el elevado conflicto político y la alta polarización, ha hecho que realmente los bonos nuestros sean catalogados como bonos basura, ¿verdad? Así estamos, maestro. De hecho han sido adquiridos o se ha buscado adquirirlos con un 30% menos del valor de estos bonos, según estaba leyendo en El Economista hace como un mes. El presupuesto de por sí ya iba desfinanciado como con cerca de 800 millones de dólares. Entonces habría que ver dónde va a salir toda la plata para reorientar esos proyectos estratégicos, diría yo, hacia manera de comercial. Me parece muy bien lo que tú estás señalando, Daniel. Efectivamente, ahorita la Asamblea Legislativa le aprobó 3.000 millones de dólares al presidente. Primero le aprobó 2.000 millones y finalmente le aprobó 1.000 millones. Los últimos 1.000 millones fueron el gran acuerdo que hizo con Luis Cardenal, expresidente de la ANEP, y que iban a ser orientados a este fideicomiso que acaba de ser aprobado por la Asamblea Legislativa para estos componentes que les decía, para apoyo a las micro y pequeñas empresas para 2 meses de salario a sus trabajadores, y eso no tienen que repagarlo, es un subsidio para 100 millones de dólares para el sector informal de la economía que los va a manejar con AMIP, etcétera. Eso sí, los tienen que repagar, pero tienen que ser empresas del sector informal que tenían alguna relación con la banca y que tenían experiencia de manejo de crédito, y alrededor de 350 millones de dólares que irían a una tasa del 3% de tasa de interés. Eso sí tienen que ser pagados naturalmente, ¿verdad? Y nada más van a ser dados para empresas clase A y clase B que estén así clasificadas en el sistema financiero. Ok. Hay otras preguntitas por ahí, vamos a tratar de evacuarlas porque yo creo que ya lo agarramos más de una hora. Dice Julián Ramírez desde California, pregúntale, ¿en El Salvador el agro no es apoyado por el gobierno? Ha de ser porque los importadores ganan muchos dólares revendiendo los productos de primera necesidad. Creo que él ya de alguna manera dio respuesta, sí, cuando dijo de lo caro que sale, ¿verdad? Se necesita una reforma agraria, dice Maura Navarro. ¿Será? Bueno, mira, ese es un tema bastante complicado en términos políticos en el país, ¿verdad? Yo creo que sí se requiere una reforma agraria para evitar que haya demasiada ociosidad de la tierra en el país. Hay 450.000 manzanas que están ociosas. Eso significa que esa tierra tiene que ponerse a producir. Y esa sería una reforma agraria fundamental. ¿Bajo qué modalidad de propiedad? Es lo que habría que discutir, ¿verdad? Yo te decía, si la mayor parte de la tierra está en la primera etapa de la reforma agraria, que eran aquellas propiedades arriba de 500 hectáreas, pues hacer una negociación con las cooperativas propietarias para comprarles esa tierra por parte del sector privado podría ser algo muy interesante, o buscar una manera en que coinviertan los privados con el sector de propiedad cooperativa.
Pero una reforma agraria que venga a expropiar tierra en El Salvador, sí creo que no tendría viabilidad política, ni creo que sea una salida para recuperar los niveles de productividad, porque cualquier reforma agraria que se dé de esa naturaleza impactaría de inmediato la productividad, y no es eso lo que andamos buscando. Andamos buscando incrementar productividad, incrementar competitividad. Eso implica inversiones en tecnología, y significa innovación, significa equipamiento, significa conocimiento, significa gestión administrativa. Y eso en una reforma agraria expropiatoria, no, ya la experiencia nos ha dicho que no nos fue muy bien. Es decir, además no nos fue bien porque se hizo en el marco de la guerra y para quitarle reformas políticas a la izquierda, ¿verdad? Y no hubo realmente un intento serio de desarrollar técnicamente una reforma agraria como la que se hizo en Estados Unidos, como la que se hizo en Taiwán, como la que se hizo en Japón. O sea, sí, reformas agrarias son necesarias, y yo creo que en El Salvador hay que estudiar cuál es la modalidad de propiedad que podría permitir mejor que esa capacidad ociosa de la tierra la podamos eliminar y pongamos esa tierra a producir. Pero sí es un tema vital, la pregunta de la persona es un tema vital. Los tratados de libre comercio inundan los mercados con productos que no pagan impuestos y los productores locales no pueden competir con esos precios, dice Xochitl Miguel desde Canadá. Esa es una cosa maravillosa la que ella está diciendo. Pero como yo le decía a Xochitl al principio, es cierto lo que usted está diciendo, es totalmente cierto. Pero si nosotros nos hubiéramos quedado fuera de la firma de los tratados de libre comercio y los demás países de Centroamérica lo firmaban, nosotros no hubiéramos podido ingresar al mercado de los Estados Unidos con preferencias arancelarias, y por lo tanto nuestros productos ingresando al mercado de Estados Unidos serían más caros que los de Guatemala, que los de Honduras, que los de Nicaragua, que los de Costa Rica, y no podríamos competir. Entonces nos hubiéramos realmente visto muy afectados en nuestra capacidad de exportación. Por esa razón es que no hemos tenido más remedio que ingresar a la moda de los tratados de libre comercio, a pesar de que tengamos esos resultados y esas consecuencias también. Bueno, dice... Yo no quiero que... Dale, Mauricio. Mira, estoy viendo que llegamos a las 5:30, ya tenemos hora 20, y cuarto, ¿verdad? Más o menos. Entonces, yo no quisiera que te fueras, realmente quizás te vamos a invitar para otra segunda. Con mucho gusto, es un placer. Las preguntas de ustedes me han sido, me han educado mucho, me han orientado a pensar, y las de su público también, más incluso las del público. Como dice Daniel, qué buenas preguntas de su público. Pero te quiero hacer una petición aquí. Sí. ¿Qué le sugirieras al presidente en este momento para mejorar la economía, mejorar la situación en lo que se van a encontrar la pequeña empresa, la microempresa, la empresa informal, todas esas pupuseras, todos los barberos, todas esas personas que no están teniendo ingresos y están empeñando muchos de esos están empeñando sus cosas, ¿verdad? Para sobrevivir. ¿Qué le dirías vos a este gobierno para que pueda ayudarles? Estoy viendo aquí, no creo que los barberos y las ventas de pupusa y todo eso estén en clase A o B, no estoy seguro, pero ¿qué sugerencia le harías al presidente para... Mira, para completar lo de la clasificación que hacen los bancos, no depende del tipo de actividad a la que se dedica la empresa, sino que depende a que si tú calificaste para un crédito y has pagado tu crédito, tenés clase A. Y si has tenido algún tipo de problema, pero al final te pusiste al día siempre, pero tuviste algún tipo de problema, por ese tipo de problema pasaste a B, pero pagaste, no tenés mora. Y así vas a C, a D y a E. No depende de que seas barbero, de que vendas pupusas, de que limpies zapatos, no. Tuviste un crédito en el banco y lo pagaste, sos clase A. Entonces, ¿y el que no tuvo? Los que nunca han tenido, que estuvieron en la usura informal de los mercados, por ejemplo. Ese es el tema central. Ese es el tema central. Entonces, en ese tema hay que reducir los niveles de usura. Y para reducir los niveles de usura,
hay que bancarizar a la mayor parte de la gente del país. Ahora que el gobierno le está dando recursos a la población, que le ponga como condición que se los va a depositar en una cuenta bancaria y que por lo tanto la gente se tenga que ir a bancarizar, con el objeto de que haya una mayor formalidad de parte de la gente en su relación con el sistema financiero y que paguen las tasas de interés que le cobran los bancos. La usura no es de los bancos. La usura la cobran un montón de instituciones y de personas que fuera del sistema financiero, fuera del control y de la supervisión del Banco Central y de la superintendencia del sistema financiero, cobran tasas altísimas, ¿verdad?, que son onerosas y que son explotadoras para la gente. Entonces, una primera recomendación al gobierno es desarrollar con el Banco Central y desarrollar con el sistema financiero una política agresiva de bancarización y de utilización de tecnologías financieras nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, mira, el e-money ha sido una tecnología tremendamente efectiva. Hoy tenés tienditas en todo el país que hacen canje del e-money y la gente recibe su dinero que le es enviado de los Estados Unidos sin necesidad de atender a un banco en particular, pero sí a una instancia financiera que está supervisada y que está controlada. Entonces, hay una serie de soluciones financieras nuevas, novedosas, y yo creo que el Banco Central está en la capacidad ahorita, y no solo el Banco Central, hay 8, 9, 10 instituciones que forman parte de una iniciativa justamente para modernizar el acceso al financiamiento de diversas formas. La primera y más importante recomendación es reducir los niveles de usura a partir de lograr controlar mejor a los usureros, pero sobre todo lograr que los servicios de la banca y otras innovaciones financieras accesibles para la gente puedan llegar a costos más razonables. Segundo, yo le recomiendo al presidente que atienda necesariamente al sector exportador de bienes y servicios. Ese es un sector que le genera divisas. Que atienda también la productividad de las remesas, de tal manera que las personas que envían remesas puedan obtener un mayor beneficio de estar enviándole plata aquí a la economía del país. Hay un porcentaje, los bancos cobran siempre un porcentaje de comisión por los recursos que son enviados por nuestros compatriotas para entregárselos en dinero efectivo aquí a la gente. Bueno, un porcentaje de esa comisión podría ser utilizada como un fondo para permitirle a los salvadoreños que están enviando remesas a hacer inversiones aquí en el país. Esa es una segunda recomendación que yo haría con respecto al tratamiento a la diáspora y a estimular la inversión por parte de los salvadoreños que están en el exterior. De igual manera, le recomiendo, pero seriamente, al presidente de la República que tiene que hacer una reprogramación completa de sus prioridades. Lo que él pensaba hacer en los 5 años ya no puede ser. Tiene que concentrarse, y tiene que concentrarse naturalmente en la producción de alimentos, tiene que concentrarse en el sector de la exportación, tiene que concentrarse en la construcción y tiene que concentrarse fundamentalmente en mejorar las redes de salud para el país. No puede, como ha dicho Tomás Regalado recientemente, fíjense qué interesante quién lo dice, Tomás Regalado, no podemos pensar en que El Salvador va a regresar al mismo país que éramos. Tenemos que regresar con un país distinto, en donde para comenzar las redes de salud tengan la capacidad de atender a la mayor cantidad de familias pobres del país. No hay viabilidad en ningún país de aquí en adelante si no resolvemos las redes de salud, porque este contagio no es más que un aviso de lo que viene. Recuérdense que lo que viene más adelante, apenas resolvamos el COVID, es el calentamiento global. Y el calentamiento global nos va a traer una cantidad enorme de problemas y seguramente de nuevas enfermedades. Bueno, hay varios saludos, hay varios comentarios, varias inquietudes, incluyendo a Karen Hernández, dice que es exalumna en la Gavidia. Gracias Karen, un respetuoso saludo para ti.
igual a nuestro amigo Aquiles, que está haciendo comentarios y algunas sugerencias. Y aquí hay una pregunta un poquito comprometedora, pero dale, hacela, no tengas problema, que yo con mucho gusto estoy acostumbrado a participar en los medios y me pueden preguntar lo que quieran, viejo. Ahí está, me llega. Dice Miriam Reyes: dicen que el ministro de Agricultura, Anlíquer, y su papá tienen el negocio de importación de granos lácteos a El Salvador desde Nicaragua y Honduras y no está brindando el apoyo necesario a los agricultores salvadoreños. Bueno, eso sí es una pregunta no tanto por comprometedora, sino por tanto que yo no tengo la información. Okay. No podría responderle eso. Lo que sí le puedo responder es que me consta, porque compartí con el ministro Anlíquer el Consejo Salvadoreño del Café y vi con qué capacidad fue a defender el café centroamericano a Londres, cómo fue a defender los intereses de los productores, cómo le fue a decir a la Organización Mundial del Café que si no había una respuesta de precios justos para los productores, lo que iba a hacerse era un cártel de productores de café, como se había hecho con el petróleo, para defender los precios. Eso me pareció un argumento de parte de él muy fuerte y yo estuve de acuerdo. Y segundo, él ha mantenido siempre la posición, fíjate bien, yo no estaba de acuerdo con él en eso, pero lo entiendo. Él decía, aquí tenemos que parar ya esta gran influencia que tienen los librecomercistas, los que están con el libre comercio. Y hay que defender la producción de bienes y servicios elaborados aquí en El Salvador y atender el mercado interno nuestro. Y a Centroamérica hay que pararla porque ellos nos cierran los mercados y El Salvador nunca cierra los suyos, sino que siempre tenemos las piernas abiertas. Perdón, esa no fue una expresión de él, esa fue una expresión que yo la estoy poniendo en broma, pero que él decía, El Salvador nunca defiende los intereses de sus productores, sino que siempre está comprando los productos independientemente de que a nosotros nos cierren los mercados en Centroamérica. Él es una persona que cree mucho en el desarrollo del mercado interno y en recuperar realmente la capacidad de producción y de uso del suelo por parte de los salvadoreños. Yo se lo he dicho a él en varios programas de televisión, que yo estoy de acuerdo con él siempre y cuando balancee el sector externo de la economía, porque la generación de empleo y de divisas que le da las exportaciones no se lo va a dar a corto plazo la producción de productos nuestros. Una última sí. Pregunta de mi parte, que se la voy a robar a Mauricio. Dale. ¿Ha tenido plata la administración Bukele o solo ha tenido decretos? No, ha tenido recursos. Claro que ha tenido recursos. Mire, para comenzar, el Banco Central de Reserva colocó primero letras, ¿verdad? Las letras del Tesoro, y segundo los certificados de depósito. Si usted suma entre letes y certificados de depósito, le suman alrededor de 700 millones de dólares, ¿verdad?, que el gobierno ha tenido disposición de ellos. Si además le suma recursos de la cooperación de los japoneses y otros recursos de cooperación que ha estado recibiendo, yo diría que el gobierno salvadoreño sí ha tenido recursos. Lo que pasa es que ha venido haciendo una presión exagerada desde el punto de vista político a la Asamblea para minar la perspectiva que pueda tener los partidos políticos de oposición en las próximas elecciones. Además, el Congreso le aprobó 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares, naturalmente, él dice que no los tiene. Pues sí, no los tiene porque le tocaba negociarlos. Para negociarlos necesitaba que el ministro de Hacienda hiciera todas las gestiones a escala internacional. Alrededor de 1.600 millones de dólares ya los tenía prácticamente negociados el ministro, y habían unas cuantas aprobaciones que tenía que hacerse con la Asamblea Legislativa. Pero ¿y cómo va a pretender el presidente que la Asamblea Legislativa le apruebe expeditamente las cosas si no hay transparencia? Pues si la Asamblea le pide realmente transparencia en cómo ha estado utilizando los recursos y no hay transparencia. El mismo ministro de Agricultura ha pedido un mes más para poder dar información sobre cómo ha gastado los recursos de la alimentación y del reparto de semillas, etcétera. No, hombre, mira, la directora del Fondo Monetario Internacional le está diciendo a todos los países del mundo: gasten rápido, gasten bien, pero guarden las cuentas,
porque tienen que ser transparentes. Entonces, el gobierno no puede pretender que va a eludir la transparencia. El mismo presidente Bukele le dijo a su gabinete: vienen un montón de recursos y yo les pido que tengan cuidado en cómo se van a gastar, porque yo voy a ser el primero que los voy a meter presos si se gastan mal. E incluso en la campaña electoral el presidente, ustedes recordarán, y nos generó mucho entusiasmo a todos, dijo que iba a nombrar a una persona de la oposición para que fuera el auditor del gasto de sus recursos, como ustedes recordarán. Eso no lo ha hecho. Lo más cercano que estuvo de hacerlo fue con la comisión que nombró la Asamblea Legislativa, no la nombró él, y le terminaron renunciando por falta de transparencia. Entonces yo creo que aquí para bailar tango se necesitan dos. ¿Cómo le puedo estar pidiendo yo a la Asamblea Legislativa recursos si no le doy la información que necesito de a quién le compro, a qué precio le compro, ¿verdad? Esto, es decir, ¿por qué razón? Porque la Asamblea te ha dado una autorización para que no se aplique la LACAP, entonces no tenés que hacer licitaciones. El gobierno puede hacer compras directas, pero con las compras directas la Asamblea lo que quiere es que le diga: mira, le compré a Mauricio Alarcón, o le compré a Daniel Joya, o le compré a Carlos Federico Paredes, ¿verdad? Y las condiciones de precio fueron de $10 la tonelada, ponerle de tal producto, lo que fuera, ¿no? Etcétera. Y los precios internacionales son estos, y entonces vos comparás y te das cuenta que hay una razonabilidad en lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero la información que ha llegado es prácticamente nula a la Asamblea. Por ahora seguramente ya habrá llegado un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quiere que le aprueben más dinero, verdad? Si no está presentando las cuentas, ¿verdad? Sino que además lo que dice es que a quien se las tiene que presentar es a la Corte de Cuentas, y ahí tenés a la presidenta de la Corte de Cuentas diciendo que no le dan información adecuada. Entonces, es decir, otra recomendación entonces para ir en la pregunta de Mauricio es que el presidente tiene que entender que se tiene que preocupar por la transparencia. No puede ser que una cultura de acceso a la información pública que ganamos en el gobierno de Mauricio Funes, que no estoy defendiendo a Mauricio, pero estoy defendiendo esa cultura de la transparencia que la mantuvimos con Salvador Sánchez Serén, ahora estos vengan a tratar al Instituto de Acceso de la Información Pública con los pies, pues, ¿verdad? No, eso no es posible. Es un avance en la democracia, es un avance en la transparencia que habíamos logrado, y este señor lo que está haciendo es echándolo atrás, pues. Entonces, esa es otra recomendación para él. Y la otra es que evite esta extrema polarización. Hombre, mire, el proyecto que él tenía era destruir a Arena y al FMLN. No lo va a poder destruir. El desgaste que ha tenido el presidente Bukele ahorita ha sido muy fuerte, y el resultado electoral de las elecciones presidenciales anteriores fue de 1.3 millones contra 1.1 millones que sacaron juntos Arena y el FMLN y los otros partidos políticos. Entonces se dan cuenta, solo hay 200.000 votos de diferencia. Y de esos 200.000 votos de diferencia no habrá un costo político con todo lo que ha pasado ahora y todas las críticas que ha tenido el presidente a escala nacional e internacional, ¿verdad? De irrespeto a la institucionalidad, de tendencia al autoritarismo. La OEA le pidió que corrigiera, las Naciones Unidas le pidió con sus organismos de derechos humanos, congresistas norteamericanos como Leahy, como Mahoney, como Engels, demócratas le han mandado cartas al presidente Bukele señalando su extremo autoritarismo. Y si llega a ganar los demócratas en Estados Unidos, estos 3 miembros del Congreso van a ser altos funcionarios de la Casa Blanca, que son funcionarios que estuvieron a favor de la firma de los acuerdos de paz, que el presidente Bukele los ha estado prácticamente ninguneando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que vos no le hagas caso a grandes acuerdos sociales y políticos tomados por la sociedad salvadoreña sin tener vos un esquema que lo sustituya? Pues no es responsable eso. No podés sencillamente decir todo esto que la sociedad decidió atrás no sirve porque a mí se me ocurre decir que no sirve, ¿verdad? No, es otro acuerdo, otra recomendación al presidente. Ya no intente destruir a Arena y al FMLN porque no lo va a lograr. Dese cuenta que tiene solo 4 años para mandar y para hacer algo diferente para este país. Y eso va a necesitar que usted sea capaz de concertar con la Asamblea Legislativa, porque yo no tengo la varita mágica, pero yo no quisiera que él saque 56 votos y tenga mayoría absoluta, ¿verdad?
me da temor que después de todo lo que ha pasado vaya a tener 56 votos, y no creo que los vaya a tener. Eso significa que va a necesitar negociar. Entonces necesita realmente entender que su proyecto maximalista que él pretendía para los próximos 5 años, con todo lo que ha sucedido, agregado a eso la destrucción que trajo el invierno, ya no puede seguir con el mismo proyecto, hombre. Bueno, con esa magistral exposición que englobó hasta aspectos políticos junto a los económicos, le damos sinceramente las gracias, nos disculpamos con quienes no pudimos leer sus comentarios, y Mauricio, el cierre es tuyo. Sí, muchas gracias, Carlos Federico. Realmente ha sido amplio, extenso e intenso, sí, ¿verdad? Así es que tu análisis ha sido muy, muy útil para nosotros.